huérfanos se integran. Vamos a dar un repaso de la clase anterior nuevamente. No se preocupe porque damos tanto repaso, no, la idea es que fijar el contenido de la información que hemos estado trabajando acá. Vimos entonces, estuvimos viendo, a ver, acá estamos, acá. Los reyes contemporáneos a Daniel, ¿cuáles son esos reyes contemporáneos a Daniel? Algunos son de Babilonia, los otros son del Imperio Medo-Persa. Nabucodonosor, Muy Belsasar, bien, Darío y Ciro. perfecto, esos son los reyes entonces. El año del exilio babilónico, el primer año cuando se fue Daniel, porque el 586 cae Jerusalén y se lo llevan a todos a Babilonia. Pero cuando es exiliado Daniel, 605 antes de Cristo. 605. excelente, muy bien, esa es la fecha. ¿Quién era Belsasar? El hijo del rey. Nabónido, Nabónido. muy bien, Nabónido, el último rey de Babilonia, no estaba en Babilonia cuando llegó Ciro, el Medo-Persa, a conquistar aquel territorio, se encontraba Belsasar, que era su corregente. Hay dos, Profe, sí, hermano ¿qué Christopher, significa esa palabra corregente? que están gobernando simultáneamente, Ah, ya. como por ejemplo, bueno, aquí en Chile no ha ocurrido, son propios de la realeza que tienen esas posibilidades. Es como si estuviesen gobernando dos presidentes simultáneamente. Esos son los corregentes, gobiernan simultáneamente. En Roma también se dio ese tipo de gobierno, ¿eh? Bueno, lo otro es, vimos también los rasgos de la literatura apocalíptica. ¿Cuáles son estos rasgos de la literatura apocalíptica? Escatología estrecha, Muy bien, está la escatología estrecha, ¿qué más? Revelación mediada. Perfecto, revelación mediada por los ángeles, ¿qué más? Imágenes excepcionales que Bueno, bordean la extravagancia. perfecto, muy bien. La escena en la cual se encuentra la profecía, Te o dan sea, ante un escenario de opresión. perfecto, un escenario de opresión. ¿Qué más podemos mencionar acerca del género apocalíptico? la El, au- esperanza. Muy sembrada esperanza, y el autor de estos libros utilizaba un seudónimo, Un y seudónimo. la profecía después del hecho, y también la idea determinista de la historia. Eso es lo que podemos mencionar con respecto al tipo de género, o las características del género apocalíptico. ¿En qué fecha Ciro toma control de Babilonia? En el año 530 y una fecha importante también, conocerla, en el año 539. Oiga. También estuvimos viendo que se escribe en dos idiomas el libro de Daniel. ¿Cuáles son esos dos idiomas? Hebreo y arameo. El idioma hebreo y el idioma arameo. Perfecto. ¿Y qué dice en Daniel acerca de Dios en su libro? Dios es soberano, gobierna sobre todas las cosas, derrotará la maldad humana, puede anular el mal y puede traer justicia. Todo eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y ahora vamos a ver entonces la siguiente clase, y esta corresponde a la clase número 4, perdón, la clase número 2. Ahora sí, ya vamos a analizar propiamente tal el, el libro de Daniel, análisis del libro de Daniel. Cualquier pregunta que vaya surgiendo a medida que nosotros vamos avanzando con las presentaciones me lo van planteando
Pueden ir interrumpiendo la clase sin problema alguno. Muy bien, ahora sí, vamos a utilizar la Biblia. Cualquier Biblia, si tiene algunas actualizadas, mejor todavía. Mientras trabajamos con la Reina Valera 1960, pero podemos ir contrastándola con las versiones actualizadas porque el lenguaje está más actualizado que la de 1960. Ya. En esta sección nos dice el libro de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, capítulo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esto ocurrió en el año 605 antes de Jesucristo. El rey que gobernaba durante este periodo es el rey Joacim. Joacim gobernó desde el año 609 al 598 antes de Jesucristo. En el verso 2 nos dice que se llevaron los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Son como, ¿cómo se le llama cuando se gana una guerra y se llevan el botín? Eso es, se llevan el botín. Lo que estaba en la casa de Dios se lo lleva como botín al Dios de Babilonia, porque la idea es que el Dios de Babilonia es más poderoso, supuestamente para ellos, que el Dios Jehová, que no pudo, fue incapaz de poder proteger a su pueblo de esta invasión. La razón es otra la que nos da Daniel. Se lleva los utensilios entonces. En el tercer año de Joacim, según Jeremías, la expedición de Nabucodonosor fue en el cuarto año de Joacim. Bueno, hay dos fechas aquí. Uno dice que es en el tercer año de Joacim, Jeremías dice que fue en el cuarto año de Joacim. ¿Cómo se explica esta discrepancia en lo que dice Daniel con lo que dice el profeta Jeremías? Hay dos fechas de contar. Esa es la explicación. Una babilónica y la otra fecha de contar es la propia de Jerusalén. Una se cuenta el año del ascenso y el otro el año siguiente del ascenso. Por eso es que uno cuenta como 3 y el otro cuenta como 4. Pero eso es todo, no es que hay errores o que se estén produciendo acá errores eh, en cuanto a las fechas, sino son simples formas distintas de contar, una Babilonia y la otra de Jerusalén. Bien, ¿qué más nos dice el texto bíblico con respecto a Daniel? Daniel y sus amigos son seleccionados para ser instruidos en la sabiduría de los caldeos, lo dice el verso 3 y el verso 7. Aquí vamos a encontrar algunas características de estos jóvenes. Vamos a mencionar las características, vamos a leer, por favor, el verso 3 al verso 7. Hermano Christopher, por favor, puede leer esa sección de la Biblia. Verso 3 al verso 7. Amén. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Perfecto, muchas gracias, hermano Christopher. Vamos a ver las características de estos jóvenes. ¿Cuáles son las características de estos jóvenes, hermanos, que debían reunir para trabajar en Babilonia, para Nabucodonosor? No tener defecto alguno. Muy bien, pero antes de eso,
Tenían que ser del linaje real de los Perfecto, lo príncipes. primero, perteneciente a la familia real o del linaje real, como dice la versión actualizada de la Biblia, o bien debían ser entonces de la realeza o príncipes, muy bien, o estar emparentado con la nobleza entonces. ¿Y qué otra característica debían reunir? Ahora sí, hermanos Christopher, debían reunir estos jóvenes. Sin defecto alguno. Muy bien, debían ser apuestos y sin defecto alguno, entonces, sin defectos físicos. Muy bien, en el verso 3. ¿Cuáles son las otras características que reunían estos jóvenes? Debían tener sabiduría. Muy bien, debían tener sabiduría. En el verso 3 también, con aptitudes de aprender todo y que actuaron también o que actuaban con sensateo. Deberían actuar con sensateo o con sabiduría. Muy bien. ¿Qué más? Sabios en ciencia y de buen entendimiento. Muy bien, sabios en ciencia y también en buen entendimiento. Sabios y aptos para el servicio real, con buen entendimiento. Esas son las características que debían reunir estos jóvenes. Debían aprender qué cosa. Bueno, estas características deben reunir, pero ellos debían aprender más todavía. ¿Qué debían aprender ellos? Las letras y la lengua de los caldeos. Muy bien, el idioma entonces, el idioma de los caldeos y la literatura babilónica también, las letras. Cuando se refiere a las letras se refiere a la literatura. Debían conocer entonces todos los textos mitológicos, la historia, bueno, todo lo que escribían ellos. Debían conocer a cabalidad la cultura de los babilonios. Y la lengua, el idioma, muy importante porque el idioma es un mundo. Para poder entrar a otro mundo hay que conocer el idioma, muy importante. Y la literatura babilónica. Perfecto. ¿En cuántos años debían aprender todo esto? En 3. En 3 años, ¿eh? Mira, en 3 años estuvieron siendo instruidos. Bueno, a los que les gusta la literatura y de aprender otro idioma estarían encantados con estas personas. Imagínense. Bueno, no estarían tan encantados cuando ya supiesen que debían hacerlo eunucos o debían castrarlo. No sé cómo se hacía esto en la antigüedad, pero debe haber sido brutal, realmente brutal. Lamentable, ¿eh? Bueno, esto era la forma para poder trabajar como funcionario público en la corte del rey en esa época. Y sus nombres fueron cambiados también para poder desempeñarse en la corte del rey. Muy bien, eso es lo que nos dice estas primeras secciones de la Biblia. Debían aprender la lengua y la literatura babilónica en 3 años. Sus nombres también finalmente fueron cambiados. Vamos a seguir viendo. Daniel nos dice también más adelante, esto está todo junto aquí, propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del rey. Ya estuvimos observando, reflexionando previamente por qué razón ellos propusieron esto. Daniel fue el que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Puede ser porque estos alimentos que se servían en la corte y la que consumía el rey estaban prohibidos en la ley de Moisés. Vemos por lo menos la fidelidad de este hombre, ¿eh? ¿Por qué a los judíos se les lleva a Babilonia? Hay una razón religiosa. Porque son desobedientes a la ley. Pero estamos notando acá que no todos son desobedientes a la ley. Se fueron también porque eran idólatras, pero no todos son idólatras. Porque han abandonado a Jehová, le han dado la espalda al Señor, no caminan en sus leyes. Pero no todos han abandonado ni han caminado en su ley, porque vemos a Daniel, vemos a Sadrach, Mesach, Abednego, vemos a Jeremías también, a otros profetas que vivían en esta época. Por lo tanto, no todos eran idólatras, pero la masa del pueblo, la masa representativa del pueblo, esa era la idólatra. Por lo tanto, los representantes del pueblo, como estaban contaminados, deben irse a purificarse a Babilonia y los idólatras deben ser castigados severamente. Porque aquí vemos a Daniel que no quiere contaminarse con estas comidas que están prohibidas en la ley. No solo vemos la obediencia de Daniel a Dios en esta parte de la Biblia, todavía no vemos el llamamiento a
a la profecía más adelante, sí, lo vemos, pero ya se demuestra un hombre que tiene temor de Dios y es obediente a la ley de Dios. Y, y también vamos a ver más adelante que permanentemente está en oración, no ha perdido esa comunión con Dios entonces, a pesar del ambiente en el cual se encuentra de idolatría, de corrupción y de desobediencia. Por lo tanto, se puede mantener puro una persona en medio de un ambiente impuro e idólatra. Enoc, Enoc también es un ejemplo de ello, ¿eh? Él camina con Dios en un mundo de idolatría y de paganismo y desobediencia y desconocimiento de Dios. Algunos dicen también para evitar la asimilación cultural o para evitar la idolatría. Pone en práctica su sabiduría, porque pide un favor. Habla con sabiduría el hombre, ¿eh? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Pidió al tanto el jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y vemos en el verso 9, vemos que, bueno, este hombre no está solo, ¿eh? Porque le va a hacer una petición al jefe, ¿cómo se llamaba el jefe? Aspenaz, jefe de los eunucos, nos dice el pasaje bíblico. Él está subordinado al rey, pero él se dirige a Aspenaz, al jefe de los eunucos, con una petición. Él es un esclavo, debe someterse a lo que dictamina la situación histórica en la cual se encuentra. Pero en el verso 9 encontramos un antecedente. El que está manejando todos estos asuntos que está ocurriendo aquí en la corte en Babilonia es Dios mismo. ¿De qué manera en el verso 9? ¿Qué dice el verso 9? Alguien, hermana Danay, por favor. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Muy bien. En gracia y buena voluntad para con los jefes de los eunucos. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿A qué se refiere esto? Lo puso en gracia y buena voluntad con los jefes de los eunucos. ¿A qué se refiere esa expresión? Lo puso en gracia y buena voluntad para con los jefes de los eunucos. La NBI lo traduce como que se ganó el afecto y la simpatía del jefe. Muy bien, para eso son buenas las versiones actualizadas de la Biblia. Muy bien, se ganó la simpatía. Bueno, no es que se la haya ganado. Bueno, una forma de expresar, ¿eh? Dios le concede esta gracia, esta simpatía con Daniel. Es decir, que el tomarle buena en términos más populares, ¿verdad? Le resultó simpático a esta persona, a este cautivo que viene de la tierra de Israel. Pero Dios el que está controlando esta situación. Aquí vemos entonces que Dios, increíble cómo funciona, cómo trabaja o cómo acciona Dios. Le toca el corazón de alguna manera, a los sentimientos, las emociones, para que la persona que está al frente a él le resulte grato, le resulte agradable, no le resulte como una persona desagradable ante los ojos de él. Muy bien, eso es lo que, para que pueda gozar de buena voluntad en el imperio de Babilonia. Bien, eso es lo que nos dice el pasaje bíblico. ¿Qué más nos menciona el pasaje bíblico? Los resultados, bueno, de aquí a 10 días le dijo Daniel, compáranos con los otros muchachos que están siendo alimentados en la corte, con todos los alimentos del rey, juntamente con nosotros, pero nosotros vamos a consumir legumbre nada más. Y después de 10 días se comparó y su aspecto era mucho mejor que los jóvenes que se encontraban en el reino, no dice el pasaje bíblico, lo describe el verso 15 y el verso 16. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los rostros de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Ya, eso nos dice el pasaje bíblico. Profesor, ¿Sí? por lo que de acuerdo a algunas versiones se puede interpretar, es que básicamente esta obtención de alimentos fue de Daniel. ¿Correcto? ¿No considera a los otros
judíos. Por ejemplo, el verso 15, en la versión de las Américas dice, al cabo de 10 días, su aspecto parecía mejor. Ah, muy bien, muy bien. Eso nos lo deja muy claro Sí, por con eso la da Reina como... Valera, ¿eh? Porque dice, comparan luego nuestros rostros. Está empleando ahí la primera persona del plural. Claro, Nuestros, ahí se refería a Daniel y a los otros 3 judíos. ¿sí? A ver, Israelitas. a ver, vamos a revisar otra versión aquí. La Dios habla hoy. Eso es el capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13. Aquí, ¿qué dice la versión? Pasado ese tiempo, compare usted nuestro aspecto con los de los jóvenes alimentados con la comida de Silo al Rey. ¿En qué parte dice que qué verso leyó hermano Christopher? Verso 15, El verso 15. sí, Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, dice la Reina Valera en 1960. La Dios habla igual hoy, otro, pasados los 10 días, el aspecto de ellos también está en plural aquí. En tercera persona del plural, ellos. ¿Y en cuál versión está en singular? la de las Américas. Ah, muy bien. No, desconozco la razón, ¿eh? Oye, pero, mire, hay las traducciones bíblicas ah, para equivocarse, o no, no es para equivocarse, sino para traducir eh, difícil, porque la traducción es muy clara. No es un tema de buscar un sinónimo, no, porque las Ujú. traducciones son claras, hermano. Primera, segunda persona del singular, primera persona del plural. Eso la traducción lo dice muy, muy, muy claramente. Muy bien. La América en esos textos lo menciona como singular, entonces. Muy bien, ya. Sí, Perfecto. Bueno, y todas las otras versiones están en plural, para tenerlo en cuenta. Cuando ya hay más de una sola versión, mejor quedarse con el testimonio de varias versiones. Ya vemos que cómo Dios actúa acá. Dios le concede a Aspenal, el jefe de los eunucos, trabaja en sus emociones para que Daniel y sus amigos le resulte agradable a la vista. Dios hace eso, aquí lo estamos viendo. Pero no solamente hace eso, también acá nos dice el texto bíblico que va a dotar de sabiduría a estos jóvenes. En el verso 17, el verso 21 lo menciona. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y las ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Mire lo que está mencionando el texto bíblico aquí. Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. ¿A qué se refiere esto? Estuvimos viendo las letras, ¿a qué se refería la letra anteriormente? Se refería a la literatura de babilónica. Por lo tanto, Dios es el que le está dando sabiduría a estas personas para poder entender las literaturas babilónicas y todos los conocimientos babilónicos. Aquí lo más probable que entre la administración, la economía, la astrología, lo más probable, porque estos eran dados a ver los astros, todos esos conocimientos relacionados con todo lo que se cultiva en estos territorios. Y después, bueno, esto ya que no se puede aprender, visión y sueño, esto es algo exclusivo de Dios que no se aprende en las escuelas babilónicas, en visión y sueño. Pero Dios es el que da aquello. Por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar acá, hermanos? Hermanos nuestros o estudiantes que estudian en las universidades, por ejemplo, literatura, hermosa la literatura, bueno, no a todos les gusta leer, pero a mí principalmente me atrae un poco la literatura. El- pero eh, si se destacan allí, si, si crecen, les gusta, se sienten realizados en ese campo de estudio, es porque Dios lo ha llamado y le ha dado ese conocimiento, esa inteligencia, si es cristiano, por supuesto. Bueno, y si no es cristiano también, ¿por qué no? Podemos llegar a esa conclusión. Si Dios maneja todas las cosas, todos los asuntos de la historia, y no solamente trabaja en los cristianos, también trabaja con los creyentes, sino en los no creyentes, lo vamos a ver con Nabucodonosor, con el rey de los asirios, también con el rey de Medo-Persa. Dios lo está utilizando, le da esa sabiduría, esa gracia, para poder conquistar territorios, pero Dios se lo está dando, por lo tanto, estas técnicas militares, estas estrategias militares, es el Dios que lo está
dando esa inteligencia bélica, pero con un propósito, por supuesto, para que sea beneficioso para la historia de la redención. Y así podemos llegar a más conclusiones todavía. Todos los científicos, los filosóficos, los profesores universitarios, los escritores, los constructores también, que son maravillosos, extraordinarios, esta gente, los constructores, de levantar un edificio, construir una casa, eso no cualquiera lo puede hacer. Y los que tienen esos conocimientos y lo pueden hacer, son dotados por Dios, y del mismo modo en todos los campos en que se desempeñan los cristianos. En las leyes, temas técnicos también, Dios da ese conocimiento, esa ciencia, que aquí lo dice, conocimiento, inteligencia en todas las ciencias y en todas las letras. Los que trabajan en las ciencias, no debemos tener este prejuicio de que todos los científicos son ateos o son anticristianos. Eso es una falsedad, sino que son los científicos que son ateos, estos son los que están en contra de la fe, pero hay una gran cantidad de científicos que son cristianos. Por ejemplo, Antonio Cruz es uno de ellos. Es uno de los tantos, hay muchos más todavía. John Lennox también, John Lennox creo que se llama, ¿cierto? Uno que hace clase, un químico creo que es, pero es poderoso el hombre, de los debates internacionales con los ateos, los nuevos ateos. Pero Antonio Cruz es profesor de la Universidad de Barcelona en España, de biología. Él, por necesidad académica, debe enseñar el evolucionismo, pero cuando le pregunta a los estudiantes, ¿usted qué opina, profesor, sobre el evolucionismo? Ahí presenta él su punto de vista cristiano. Ha escrito varios libros, La ciencia encuentra a Dios, Darwin no mató a Dios, por ejemplo. Ahí él menciona su punto de vista. Pero él dice que no todos los científicos son anticristianos, no debemos tener ese prejuicio, porque hay muchos científicos cristianos, y buenos cristianos conservadores, buenos cristianos. Ya, eso es lo que nos dice esta sección. Conocimiento. La instrucción que se les daba incluía las letras, es decir, la literatura de los babilonios, las ciencias, que para ello incluía la diplomacia, es decir, el ser diplomático. Claro, incluía la ciencia y la diplomacia. La diplomacia también es un don de Dios, lo estamos viendo acá. Dios le dio estos dones a estas personas. Y el arte de gobernar, imagínense, de gobernar, estamos hablando del poder para gobernar, también lo da Dios. Incluso a los no creyentes. El tema es que los no creyentes no lo saben, no saben que Dios, el que le está dando la sabiduría, no le da la gloria a Dios, se da la gloria a Dios mismo. O donde estudiaron también, o son mentores, pero en realidad, en última instancia, el que le da toda esa sabiduría, ese conocimiento a estas personas es Dios mismo. Los cristianos estamos conscientes de todo el conocimiento, la ciencia, la sabiduría que puede ostentar un cristiano. Eso viene de Dios, por eso la gloria se lo da a Dios. Pero a diferencia de los incrédulos, se dan la gloria a ellos mismos. No saben que Dios le da toda esa sabiduría y ese conocimiento, porque lo dice Juan esto también. En él estaba la luz, y la luz era la luz de los hombres, la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no le dominaron. La verdad se refiere a todo conocimiento, proviene de Dios, toda verdad proviene de Dios. Y no hay ninguna verdad que no provenga de Dios, porque Dios es la verdad, porque toda fuente de verdad proviene de Dios. Esa es la conclusión que podemos llegar. No lo dice solamente Daniel, lo dice también Juan, y lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Colosenses. Dios el que dota de conocimiento y sabiduría a todo el mundo. Y es para la gloria suya también. Esa es la razón, para que Él sea glorificado. En el caso de los creyentes lo glorifican a Dios, pero los incrédulos se glorifican a sí mismos. Esa es la única diferencia entre uno y otro. Por eso que se requiere cristianos diplomáticos, o gente que tenga estos conocimientos de gobernar. Así comenzó el triunfo del poder de Dios y de su gracia en Babilonia. Lo que estamos viendo aquí es la acción de Dios para conservar su honor. Recuerde que uno de los propósitos por los cuales se escribe Daniel es para que Dios conserve su honor en la cautividad babilónica. Porque recuerde que ellos pensaban que el Dios hebreo era inferior, por eso que fue conquistado por los babilonios. El Dios de Babilonia es más poderoso, y aquí Dios le va a demostrar lo contrario, que hay otro Dios superior a todos, y controla todas las cosas. Y no hay ningún Dios de Babilonia que pueda revelarle lo que se soñó Nabucodonosor, solamente Jehová. Imagínense, aquí Dios se va a glorificar grandemente. Muy bien.
lo dota en conocimiento. ¿Qué dice la Escritura acerca de Dios en este capítulo? En el verso 2, vamos a dar mi pastora Yesenia, por favor, en el verso 2, estamos en el capítulo ahora, estamos en el capítulo, sí, capítulo 1 estamos. ¿Qué nos dice el texto bíblico de Dios? Capítulo 1, versículo 2, ¿Sí? ¿cierto, mi hermano Pablo? Amén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Muy bien. ¿Qué nos dice el texto bíblico entonces acerca de Dios? Todos los hermanos participan ahora. Que el Señor entregó en sus manos estas cosas. Perfecto. Ah, muy bien, muy bien. Es decir, la destrucción de, de Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén ha sido una acción de Dios. Eso nos dice. La destrucción de ese pueblo, del pueblo de Dios, ¿ah? Estaba la voluntad de Dios. Eso nos dice el verso 2. En el verso 9, hermana Belén ahora. ¿Qué nos dice el texto bíblico acerca de Dios en el verso 9? Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, ¿Qué nos dice el texto bíblico acerca de Dios entonces? que había permitido que Daniel tuviera honra y se ganara a los oficiales, a los jefes. Muy bien, el afecto, ¿eh? El afecto y la simpatía de las autoridades, de los jefes. Muy bien. Podemos orar entonces en el trabajo para que el Señor nos dé gracia delante de las autoridades, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será legítimo aquello? ¿Qué creen? ¿Será posible eso o no, hermano? ¿Qué dicen ustedes? O esto depende de Dios, no hay que orar para que Dios haga esa obra. Yo considero, profe, que más que para estar en aprecio o en algún lugar de preeminencia frente a alguna autoridad, ¿Mm? eh, las palabras de Cristo siempre han sido que debemos servir a otros nomás. Estamos llamados a servir eh, a distintas personas, a distintos estatus sociales o capacidades. Y nuestro servicio ni siquiera debe ser querer que sea público ni recompensado a la vista de los demás, sino nosotros realmente lo hacemos de forma abnegada nomás. Entonces, no sé si orar para tratar de caerle bien a los jefes, quizás los jefes nos van a odiar por ser creyentes, por ejemplo. ¿Mm? Y Dios va a orar en nuestro favor. Si somos fieles y justos, Él va a hacer justicia por nosotros. Nosotros oraremos para que Dios tenga misericordia de ellos y conozcan la verdad, pero muchas veces nuestro ímpetu puede ser otro, considero yo. Es mi oración por lo menos permanente en el trabajo, de estar al servicio de los demás, de reflejar el carácter, la bondad, la misericordia de nuestro Señor. Mm. Considero que pudiese ser esa una opción. Muy bien, hermano Christopher, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. Muy bien, ¿quién más quiere opinar acerca de esa pregunta? Yo, mi hermano Pablo, yo creo que mi hermano Christopher tiene razón en ese sentido, pero también hay algunas situaciones excepcionales en las cuales uno, creo yo, que podemos clamar a Dios para que Él obre a nuestro favor. Por ejemplo, cuando estamos ante una necesidad de trabajo y necesitamos que Dios pueda abrir las puertas ante ello, entonces podemos clamar a Dios en su misericordia para que Dios toque los corazones y dentro de tantas personas que a lo mejor se postulan ante ese trabajo, podamos también nosotros ser favorecidos. Perfecto, muy bien, Eso. depende de la circunstancia, ¿verdad? Muy bien. Un hermano de Valdivia
bueno, estamos dando otra materia de profetas mayores, pero me contó cuando él se convirtió al Señor, muy bueno para orar, el hermano, pastor igual de la iglesia, y él siempre se crió solo con la pura mamá, pero en la drogadicción, y después se convirtió llegando drogado en la iglesia. El Señor lo tomó su mamá comenzó a participar en la iglesia, lo bautizó con el Espíritu Santo en la iglesia. Y él lloraba, gritaba, y la mamá se asustó y fue a ayudarle, como a contenerlo, y el pastor le dijo, no le hagan nada, no hagan nada porque el Señor Dios está haciendo una obra en él. Le dijo. Nunca más tomó ninguna droga, fue extraordinario lo que ocurrió con él. Y, y no sabía trabajar, solamente se drogaba. Entonces el pastor le dijo, ora y para que Dios te enseñe a trabajar, le dijo. Entonces, cada vez que había pasaban adelante, él pasaba a orar, levantaba sus manos para que el Señor le enseñara a trabajar. Y un día fue a un aviso del diario, y necesitaban un maestro ayudante de desabolladura, se presentó con otros 3 personas. Le preguntó si se podía quedar, uno dijo no, otro tampoco, y dijo que se quiso quedar. Era hermano el dueño de ahí, el jefe. Y él le dijo, le preguntó si era cristiano o evangélico. Sí, yo soy cristiano evangélico. Ah, muy bien, dijo, el Señor me reveló que eras cristiano evangélico, por eso te quedaste, le dijo al hermano. Pero Dios respondió la, la oración, ¿eh? El Señor le enseñó a trabajar. 5 años estuve aprendiendo ahí, no se dedica a eso. Esa es de tanto orar, el Señor le enseñó a trabajar en ese rubro específico. Muy bien, pero claro, en circunstancias como esas se puede orar perfecto. ¿Qué más? El verso 17, hermana Danay. Estamos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué dice la escritura de Dios? Porque la escritura enseña de Dios. A estos 4 jóvenes Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Muy bien. Me gustó eso, ¿eh? Para comprender toda clase de libros, ¿eh? Toda ciencia. Ah, ¿me faltó la otra parte? O en interpretar toda visión y sueño también, ¿eh? Eso ya no se puede aprender en los colegios como estuvieron. Todo eso hace Dios. Maravilloso nuestro Señor. La Biblia enseña de Dios. Tiene la finalidad de despertar la adoración a Dios y también sembrar esperanza y confianza en los lectores acerca de Dios. Así como confiaron esta gente en Dios, así también podemos nosotros confiar en Dios. Así como Dios actuó a favor de estas personas para proteger a su pueblo y Dios puede ser glorificado, así también Dios sigue obrando en la actualidad, pero siempre con la misma finalidad, para que Dios sea glorificado. Ahora, en el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño. Era soñador este hombre, ¿eh? Se soñaba, bueno, Dios es que le da los sueños. Dios habla por medio de sueños. No hablaba solamente en esta época, continúa hablando. No sé si alguien me puede contar alguna experiencia de que Dios le ha hablado por medio de un sueño, para confirmar de que Dios sigue hablando por medio de sueño hoy. Y no es algo del pasado, sino algo vigente. Hace tiempo atrás, profe, ¿Sí? hace años atrás, como el 2017 aproximadamente, ¿Mm? eh, precisamente en un sueño, el sueño consistía en que estaba situado en un lugar alto y me movían por diferentes puntos. ¿Mm? Y una voz me decía permanentemente, si tú estás confiando siempre en mí, tú siempre vas a estar acá arriba, ¿ves? Y vas a ir a diferentes lugares, vas a recorrer diferentes puntos, y se me movía como todo el plano geográfico. Pero también me decía, si tú dejas de confiar en mí, tú vas a empezar a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar al punto de tocar la tierra. Y fue ese el mensaje, ¿Mm? fue esas dos cosas, o una vida de confianza o una vida Mira, individualista, y caes. claro, maravilloso, maravilloso mensaje personal, ¿eh? Muy, muy lindo. Muy bien. Dios sigue dándonos a conocer. Estamos estudiando algo que ocurrió hace tanto tiempo atrás, pero sin embargo el Dios que actuó con Daniel y que le reveló el sueño a Nabucodonosor es el mismo Dios que está presente hoy nuestro y sigue hablando por medio de sueños.
Muy bien. El rey pide a los sabios de Babilonia que revelen el sueño y su interpretación. Le dijo, tuve un sueño, pero se me fue, se me olvidó. Bueno, no, en realidad la Reina Valera dice así, otra versión actualizada de la Biblia dice, bueno, ahí lo voy a explicar más adelante. He determinado que ustedes me digan qué es lo que me soñé. Algo así. Él dijo, se me fue, se me olvidó. Pero ustedes me van a decir lo que me soñé. Y si ustedes no me dicen lo que me soñé, entonces todos ustedes van a ser destruidos, van a morir. Quedaron asustados. ¿Quién no se va a asustar ante una declaración como esa? Y dijeron, oh rey, pero dan un poco más de tiempo porque ningún rey, ninguna parte del mundo ha pedido cosas semejantes a lo que tú estás pidiendo. Yo a ustedes los conozco, le dijo. Yo sé que ustedes quieren dilatar este tema porque ustedes van a planear algo para engañarme, porque siempre, bueno, ¿por qué le digo eso? Porque ya se había dado cuenta Nabucodonosor que esta gente estaba manipulando la realeza. Ustedes están maquinando algo para manipularme y engañarme, le dijo. Ya lo he dicho, ustedes me van a decir lo que me soñé. No me acuerdo lo que me soñé, pero ustedes me lo van a decir. Si no me lo dicen, van a ser destruidos. Tremenda sentencia, ¿eh? En el antiguo cercano oriente se creía que particularmente los reyes recibían mensajes de los dioses, por lo tanto, aquí Nabucodonosor recibe para ellos, nos estamos metiendo, me estoy metiendo en la cultura de ellos, sus dioses le han dado a conocer algo muy importante a Nabucodonosor. El rey manda a llamar a todos los adivinos, magos, hechiceros y astrólogos, a todos. Entre ellos también estaba Daniel y todos los jóvenes que trajeron de Jerusalén. La petición del rey, la razón por la cual el rey nos relata el sueño, no es porque lo había olvidado, sino porque él quiere probar a los sabios. Seréis hecho pedazo, dice el nuevo comentario bíblico. La Dios habla hoy y dice lo siguiente: esta es mi decisión, contestó el rey. Si no me dicen ustedes qué es lo que soñé y lo que significa, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en un montón de escombros. La respuesta que dijeron los como nunca alguien había pedido algo semejante. Muy difícil, ¿eh? Lo que pidió Nabucodonosor a los hechiceros. Bueno, él quería comprobar estos son de verdad o me han estado engañando durante todo este tiempo. Vamos a comprobar qué tan verdaderos y auténticos son. Interpretarle no es tan difícil, pero adivinarle qué fue lo que soñó es complicado. Y bueno, si es complicado la interpretación, mucho más difícil todavía en lo que soñó. Porque es difícil, es fácil acomodar si no sabe la interpretación, lo pueden acomodar ellos. Y Nabucodonosor se dio cuenta de esto, que anteriormente ya habían acomodado algunas cosas, y él no quiere caer en la misma trampa anterior. Manda a matar a todos los sabios entonces del imperio, entre ellos estaban Daniel y sus compañeros. Pero Daniel va a aparecer en escena, porque Dios lo ha dotado, recordemos que Dios lo dotó con sabiduría, con inteligencia, tuvo entendimiento en toda visión, en sueños, todas las letras. Además que ha gozado de Dios le dio gracia para con sus autoridades. Por lo tanto, considerando eso que tiene de Dios ya, va a dirigirse a uno de los funcionarios del rey. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió acá? Y le dice que le dé un poco de tiempo, va a ponerse en oración con sus amigos para que el Señor le dé la interpretación. Aquí nos dice el verso 17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Muy bien. Dios se lo dio a conocer entonces. Aquí encontramos algunas características en esta sección, algunas características de Daniel. Bueno, Daniel intercede sabiamente, ¿eh? Aquí vamos a ver las características. En el verso 14, por favor, mi autora Isenias, verso 14, estamos viendo las características de Daniel. Amén. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Muy bien. ¿Qué característica podemos notar de Daniel en esta sección? Todos los hermanos pueden participar.
La versión que tengo yo, profe, dice que Sí, Daniel, bueno, lo presenta como una persona discreta y sensata. muy bien, muy bien. Prudente y discreto, ¿ah? Hay unos bonitos dibujos animados de Sabio Prudente, no sé si dibujo animado o algún libro en alguna parte lo vi. Sabio Prudente. Es prudente y discreto. Muy bien, esa es la característica que tiene Daniela. Pero esto es dotado y proviene de Dios. Recuerda, Dios el que está actuando le ha dado estas características a este hombre. ¿Qué más? En el verso 16, hermano Christopher, ¿qué otra característica podemos notar de Daniel? Dice el texto, y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. ¿Qué podemos notar ahí en esa parte? Bueno, más difícil de la característica, tenemos que repensarla ahí. No actuó apresuradamente, sino que esperó tener un verdadero testimonio de parte de Dios. Perfecto, muy bien, no actúa precipitadamente, ¿ah? Me gustó esa parte, ¿eh? No actuó precipitadamente, muy bien, sino que pide tiempo. También es cortés en su petición a Nabucodonosor, al rey, es muy cortés y no precipitado, ¿eh? Muy bien. Bueno, la cortesía se requería así o así para dirigirse al rey, no se puede dirigir de manera descortés al rey. Era algo necesario, algo. Bueno, la sabiduría tiene que ver con eso, ¿eh? Es un conocimiento pero puesto en práctica. Eso es. En el verso 17, hermana Belén, ¿qué más aprendemos de Daniel? ¿Qué nos dice el texto de Daniel en ese verso 17? Dice, después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Muy bien. ¿Qué característica vemos de Daniel en esa parte? Aquí todos pueden participar. ¿Qué característica vemos ahí? Recurre a sus amigos para que Dios tenga misericordia. El hombre tiene amistades. Bueno, podemos sacar más, todavía más características, pero vemos que recurre a sus amigos porque no está solo. Eh, Tiene amigos y en momentos críticos de necesidad tan terrible, trágica como esta, recurre a sus amigos para que se pongan en oración. Nosotros no vivimos la vida cristiana también ahora solos. No somos llaneros solitarios, o no somos cristianos independientes del resto de la comunidad de fe. Nos necesitamos los unos a los otros. Debemos orar, pedir las oraciones, debemos orar nosotros también, pero pedir la colaboración en la oración al resto de los hermanos. Ante cualquier necesidad que tengan, hay que pedir la oración a la iglesia. Por eso se piden permanentemente la oración a la iglesia. Ahora recuerdo cuando vine a pedir un arriendo acá, hermanos, vinimos en oración y llamamos a una hermana porque nos encontramos arriendo a la dorca de la iglesia. Y la que estaba a cargo de las dorcas dijo, ahora mismo vamos a orar para que el Señor le busque, le dé un arriendo. Entre hoy y mañana el Señor le dé un arriendo, dijo la hermana. Y tan pronto hemos terminado de llamar, tocamos la puerta de una casa y nos dijo allá en la esquina van a arrendar una casa. Y venimos justamente y encontramos el arriendo enseguida. Necesitamos la colaboración de los hermanos, mutuamente, en oración. Dios contesta. Él también pidió la ayuda de sus amigos. Por eso no estamos en soledad, somos un cuerpo que nos necesitamos mutuamente, los unos a los otros. Cualquier necesidad que tengamos, nos ayudamos en oración, o algo práctico también, como lo dice Santiago y Juan. En el verso 18, hermana Danay. Para que pidieran ayuda al Dios del cielo sobre aquel misterio a fin de que no los mataran junto con los otros sabios de Babilonia. Muy bien. Que vemos ahí entonces una característica de Daniel en el verso 18. Vemos la dependencia de Dios, dependen de Dios, de su misericordia principalmente. Bueno, dependen de Dios. ¿Cuáles son los atributos que podemos ver bueno, recibe la revelación en sueños,
recibe también la interpretación como respuesta a las oraciones de los amigos de Daniel. ¿Qué es lo que podemos ver en cuanto a los atributos del canto de Daniel cuando agradece la respuesta que Dios le dio? Daniel canta, y en esta canción que compone encontramos atributos de Dios. ¿Cuáles son estos atributos? Vamos a ver, verso 19, verso 20. ¿Qué dice el verso 19, verso 20, hermano Christopher? Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Muy bien. ¿Qué es lo que exalta en ese canto, Daniel? ¿De Dios? El verso 20, la eternidad de Dios. Muy bien. La eternidad, ¿qué más? La sabiduría y su poder. La Sí. sabiduría. Dios sabe. Mire lo que está cantando aquí. Los hermanos que componen música, componen alabanzas. Aquí podemos encontrar algunos principios para componer alabanzas a Dios. Lo que está cantando aquí es exaltando la sabiduría y el poder de Dios y la eternidad de Dios. Es decir, los atributos de Dios. Eso es lo que se debe cantar, los atributos de Dios. Hay una alabanza, yo creo que en todas las iglesias se ha escuchado: alguien más grande que el templo está aquí. Esa la compuso el hermano Héctor Vargas, de la iglesia Séptimo de Línea, aquí en Puerto Montt. Es un miembro del archivo pentecostal, él, ahí lo supe, compuso esa alabanza. Claro, las alabanzas, los himnos tienen la finalidad de exaltar a Dios, celebrar su poder, su eternidad. ¿Qué más? En el verso 21, mi pastora Isenia, ¿qué más? En el canto de Daniel, se exalta los atributos de Dios. Leo el texto, ¿cierto? Sí, por favor, verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Muy bien. ¿Qué más encontramos? ¿Qué atributo de Dios es exaltado en el canto de Daniel? En el verso 21. Su soberanía. Perfecto. Dios es soberano. Mire, qué maravilloso esto. ¿De quién podemos temer o preocuparnos de alguna circunstancia en nuestra vida? O estar inciertos en cuanto al futuro, o de qué vamos a morir, o de qué vamos a enfermar, a qué vamos a morir. Eh, en fin, cualquier preocupación o cualquier temor que pueda ocurrir en los creyentes. Si Dios lo permite, no hay ningún problema. Independientemente nos guste o no nos guste, Dios es el que controla y gobierna sobre todas las cosas, porque Él pone reyes y saca reyes. Bien, lo importante es la fe, es no perder la fe, independientemente de la circunstancia en la cual se encuentra el creyente, no se debe perder la fe. Si hay guerras, si se ha muerto el papá, se ha muerto la mamá, se ha muerto el tío, el sobrino, la abuelita, y queda solo y desamparado en el mundo sin nadie más, ningún familiar, como en la guerra, estoy pensándolo así, la guerra siria o la guerra de Ucrania. El creyente puede perder todo, pero lo que no debe perder es la fe. Eso es lo que no debe perder, la fidelidad a Dios, independientemente de la circunstancia en la cual se encuentra. Debe seguir confiando en Dios, como dijo Job: aunque Él me matara, en Él yo voy a esperar. ¿Acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios y lo malo no lo vamos a recibir? Y esta gente dijo, los muchachos: aunque Dios no nos libere del fuego, no importa, no vamos a adorar tu imagen, porque nosotros solamente adoramos a Dios. Y aunque si nos quiere llevar ahora en el fuego, muy bien, así será. Pero no vamos a adorar a nadie más. Es decir, no pierde la fe en Dios. Esa es la fe. En Apocalipsis dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque sabe el entorno terrible y hostil en el cual se encuentran los cristianos. Por eso dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El no perder la fe, muy importante. Más que todo, no perder la fe en medio de las tragedias. En el verso 22,
verso 22. ¿Quién más falta? Manadray parece que no la pregunté. Manadray. O Mana Belén, no me acuerdo. Él revela las cosas profundas y secretas, conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él. Extraordinario, ¿eh? ¿Qué más exalta Daniel en su canto acerca de Dios? Su omnisciencia. Sí, su omnisciencia o revela todas las cosas. Su omnisciencia, sí tiene toda la razón, es omnisciente. Conoce todas las cosas. Pasado, presente, futuro son como un hoy para Dios. No hay pasado, presente ni futuro. Excelente. Todo eso es lo que Daniel nos enseña acerca de Dios, ¿eh? Es soberano. Y en esto consistió el sueño de Nabucodonosor. Del capítulo 2, verso del 1. Oh, se me movió esto. Ahí sí. Se demora en regresar atrás. Está. Y ahora sí. ¿Qué se sueña Nabucodonosor? Se sueña con una gran estatua. Una estatua gigante. La cabeza de esta estatua era una cabeza de oro. Y de oro puro. El pecho y los brazos era de plata. El vientre y los músculos de bronce. Las piernas eran de hierro. Los pies, la mitad de hierro y la otra mitad era de barro. Pero hay una roca que golpea a esta estatua. Golpeó los pies de barro y los hizo pedazos. La idea es muy clara, son imperios, pero el último imperio va a ser desestabilizado. Y luego da la interpretación, Daniel, al sueño que tuvo Nabucodonosor. La cabeza de oro eres tú, le dijo a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Es Nabucodonosor la cabeza de oro. Por eso es que Nabucodonosor después va a construir una estatua de oro. Pareciera que se quiere representar o representar el imperio babilónico. En los días de estos reyes, Dios establecerá un reino que jamás será destruido. Esta es la parte más importante, porque es mesiánico esta sección. En los días de estos reyes, Dios establecerá un reino que jamás será destruido. Está hablando acerca del reinado de Jesucristo. ¿Cuándo vendrá? Bueno, aquí el tema comienza a hacerse más engorroso porque hay tres interpretaciones acerca de la venida de este rey. ¿Cuáles son estas interpretaciones? La mayor parte de los eruditos críticos señala que esta imagen de la estatua representa 4 imperios. Y estos imperios son el babilónico, el medo-persa, el imperio de Alejandro Magno, que es el griego, y los sucesores de Alejandro Magno, que son los descendientes de los 4 generales en que se divide el imperio de Alejandro Magno. Esa es la opinión de los críticos Babilonia, Medo-Persa, Persia y griega. Y el de los ortodoxos, Babilonia, Medo-Persa, el imperio de Alejandro Magno y los sucesores de Alejandro Magno. Ahí estarían los 4. Pero del punto de vista ortodoxo de posición tradicional, lo han identificado como Babilonia, Medo-Persa, Grecia, el imperio de Alejandro Magno, Grecia, y el imperio romano. Aquí está el imperio romano mencionado entonces. En estos burlos que son de hierro y la mezcla de hierro con barro cocido. Bien. Aquí aparece Babilonia entonces en la posición de los ortodoxos de posición tradicional, cristianos ortodoxos de la posición evangélico, me refiero, no a la iglesia ortodoxa del Oriente. Esta es la única posición que interpreta correctamente el verso 44, el cual afirma claramente que el reinado mesiánico se levantará en los días de los reinos ya mencionados. Eso es lo que nos dice estas 4 interpretaciones. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Esta es la que yo he leído, lo que adscribe lo que son de la línea premilenialista, pretribulacionista. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. El de Roma se va a levantar en los tiempos finales entonces. Podría ser Roma literal, dicen algunos, o otro Roma en el sentido simbólico, que tiene las mismas características de la Roma antigua, pero que tiene otro nombre, por supuesto. Esta sería, profesor, nuestra posición.
bueno, en la opinión del premilenialista y pretribulacionista, así es, así ¿Sí? es. O de esta posición, de nuestras iglesias latinoamericanas evangélicas. Pero las iglesias que son protestantes históricas son más, algunas son de los eruditos críticos también, escriben esta, o la otra ortodoxa, también eruditos ortodoxos, luteranos, pero cuando hablamos acerca de estas posiciones en cuanto a escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis, no podemos mencionar denominaciones, porque en una misma denominación pueden ser pretribulacionista, premilenialista, o también historicista, puede ser también. Eh, en una denominación pueden abundar varias interpretaciones y escuelas de interpretación de Apocalipsis, y varias posturas también teológicas. Racionalista puede ser también, como ocurre con las iglesias presbiterianas, algunas, no todos son racionalistas, en la iglesia metodista también de Chile, no metodista pentecostal, sino metodista de Chile, algunos son racionalistas y otros son más liberales. Por lo tanto, son corrientes o movimientos teológicos o escatológicos, pero no se puede mencionar como denominaciones, a menos que la denominación tenga su propio dogma y su estatuto, ¿cómo se le llama esta? Los principios de fe o los artículos de fe. Ahí sí que la denominación, se puede decir, esta denominación es pre-tribulacionista, premilenialista. Así debe ser. Bien, esta sección del capítulo 2, ¿qué más nos dice el capítulo 2 acerca de Dios? En el verso, estamos en el capítulo 2, verso 18. ¿Qué más nos dice acerca de Dios? Vamos a darle lectura. Cualquiera puede leer esta porción, verso 18, por favor. Amén. Dice, les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. ¿Qué nos dice el texto bíblico acerca de Dios en esa sección? Que puede tener misericordia. Muy bien. Dios es misericordioso, ¿eh? Dios es infinito en misericordia. Revela el secreto también en visión de noche. Esto lo dice el verso 19, 28, 29. En el verso 20, no recuerdo si lo habíamos leído, ¿no? El verso 20, ¿qué más nos dice acerca de Dios en esa parte de la escritura? Yo le voy a dar lectura aquí. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Bueno, lo habíamos hablado ya. Es poderoso y también es sabio, muda los tiempos y muda las edades en el verso 21. En el verso 21 también dice, quita reyes y pone reyes, es soberano, da inteligencia a los sabios, revela lo profundo y lo escondido en el verso 2, verso 22. En el verso 35, ¿qué nos dice el verso 35? Este lo vamos a leer, sí o sí. Verso 35. Mi pastora Isenia, por favor, verso 35. Amén. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien, muy bien. Por eso decía el 35. Muy bien. Bueno, perdí el texto que quería ver. El verso 37. Bueno, el 37. Tú, rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Bueno, eso dice el verso 37. El Dios que da poder, Dios da el reino, Dios da la fuerza y Dios da la majestad. Y en el verso 47 Nabucodonosor reconoce de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que se les ofreciese presente incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes,
y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Oye, reconoce que Dios es el Señor de todos los señores o de los dioses. Muy bien, todo eso es lo que podemos aprender de Dios en esta sección, en el capítulo 2. La piedra que destruye la estatua. También en este sueño hay una piedra que destruye la estatua. Hay dos interpretaciones acá. Una interpretación amilenarista y la otra interpretación, la premilenarista. Vamos a ver primero la interpretación amilenarista. ¿A qué se refiere amilenarista? ¿Alguien podría explicar, por favor, si lo ha estudiado antes o lo ha visto por ahí en alguna parte? Los amilenialistas sostienen que no existe un milenio literal, no existe un reino de 1000 años literal. Como tenemos nosotros los premilenialistas, la Perfecto, formación. muy bien. No hay milenio. Sin milenio, entonces. Ellos señalan que el milenio en realidad es simbólico y se refiere a el periodo comprendido entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Todo eso es el milenio. Por lo tanto, para los amilenaristas, nosotros ya nos encontramos en un milenio, porque esto es simbólico. Y cuando Cristo vuelva, no va a establecer su gobierno por 1000 años, sino que va a acabar con toda la historia y se produce el juicio final, y ahí se determina unos para el cielo y otros para el infierno, juicio final, nada más. Esa es la postura amilenialista. Las iglesias históricas como luteranas, anglicanas, metodistas, presbiterianas, son amilenialistas. Católicas romanas también son amilenialistas. No sé si la ortodoxa, lo más probable es que sí. Por lo tanto, para esta escuela de interpretación, esta roca que quebranta y hace pedazo a esta estatua, representa lo ocurrido en la primera venida de Cristo, particularmente en el establecimiento de la iglesia. Por lo tanto, la primera venida de Cristo destruyó los gobiernos y los imperios mundiales, y ahora ya se encuentra entonces reinando espiritualmente, tendría que ser la iglesia, o se refiere al periodo de la iglesia, donde se está estableciendo o donde se está llevando a cabo el reino de Dios. La interpretación premilenarista. Premilenarista es la posición que señala que Cristo viene antes del milenio, y cuando venga por segunda vez va a establecer su gobierno por 1000 años literales en la tierra. Según esta escuela de interpretación premilenarista, la piedra que derriba la estatua simboliza o representa la segunda venida de Cristo, quien vendrá a la tierra y establecerá su reino mesiánico mediado o histórico por 1000 años. Estas son las dos interpretaciones de esta sección de Daniel, de esta piedra que destruye a esta gran imagen. Pero ambos interpretan del mismo modo. Representa a Jesucristo. La diferencia es que, y ambos representan bien, destruyen los imperios anteriores. La única diferencia es en cuanto a la venida, si se refiere a la primera venida o se refiere a la segunda venida, nada más. Pero hay un acuerdo en que esto representa a Jesús de Nazaret, viniendo para socavar o desestabilizar los gobiernos mundiales. La piedra cortada no con mano, el verso 34, representa al Mesías y el crecimiento del reino mesiánico, del cual se dice que es eterno y es de origen divino. Maravilloso lo que nos dice el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esto nos está hablando, o nos está mencionando las características del reino mesiánico. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. Con los cuales se presenta en contraste con los imperios humanos y temporales, representados por este coloso. Es el comentario que da el nuevo comentario bíblico. El rey se humilla a Daniel porque sabe que hay un Dios que revela todas las cosas. Y como consecuencia de haber interpretado este sueño a Nabucodonosor, yo no sé qué habrá pensado Nabucodonosor,
debió haber quedado consternado y maravillado. Nadie pudo adivinar lo que él soñó, mucho menos su interpretación. Si no sabían que se soñó, menos su interpretación. Y acá fue capaz de darle a conocer lo que él se soñó y su interpretación. Quedó maravillado Nabucodonosor. Por eso que lo pone en un lugar prominente, porque fue nombrado gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Permaneció en la corte real, en lo que nos relata el verso 49. Pero Nabucodonosor va a terminar, pronto se le va a olvidar esta maravilla de un Dios que revela los misterios, porque después se va a construir una tremenda estatua. Una estatua de oro para que todos le adoren. Adoren a esta imagen. Se mandó a convocar a todas las autoridades del imperio. Los heraldos proclamaron que debían adorar a la estatua, que de lo contrario serían todos arrojados al horno ardiendo. No hubiese ocurrido nada, porque Daniel y sus amigos o los amigos de Daniel, no iba a ocurrir nada con ellos porque ellos no estaban adorando la estatua. Pero hay personas que son envidiosas y se dieron cuenta de que estos judíos no están adorando la estatua. Por lo tanto, llevaron el asunto a las autoridades. A Nabucodonosor se enojó mucho Nabucodonosor, porque la estatua que él mandó a construir, no sabemos si lo representa él o representa el Estado. Pero mire, si representa el Estado es muy parecido a la persecución que sufren los cristianos cuando se escribe el libro de Apocalipsis. Porque el Estado ahora es que se está demandando adorar en la persona o la personificación del César. Acá ocurre de algo similar, muy parecido. Y ellos dijeron, no vamos a adorar esta estatua. Lo llevaron y se negaron a adorar esta estatua. Eran las autoridades políticas de esa época que demandaban obediencia, pero las autoridades políticas tienen su límite. No se debe obedecer absolutamente. Cuando estas leyes van en contra de Dios, el cristiano se puede oponer y puede declararse en rebeldía porque estas leyes son contra Dios. Y esto es precisamente lo que hicieron los jóvenes. Se declararon en rebeldía. No quieren obedecer las órdenes de las autoridades políticas porque van en contra de Dios. Hay leyes que son leyes superiores y estas leyes son las de Dios. Son denunciados por unos astrólogos por no acatar las órdenes del rey. Me gusta la respuesta que dieron los jóvenes. Dijeron ellos, confíen en Dios. Dios nos puede salvar. Dios tiene poder, ellos confían, Dios tiene poder para salvar. Pero tampoco van a ¿cómo se dicen estos términos actuales? De decretar que se apague el fuego, no sé, algo así, que Dios nos libere. Ellos dijeron, simplemente confiaron en la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. Y si no nos quiere liberar, bueno, no vamos a adorar a tu Dios, dijeron los muchachos. Manda a calentar Nabucodonosor el horno 7 veces más. Manda atar a los 3 jóvenes, arrojaron a estos jóvenes al horno ardiendo y fue tanta la intensidad de la llama que mataron también a aquellos que lo habían, los guardias también fueron alcanzados por las llamas. Se sorprendió el rey Nabucodonosor cuando vio que eran 4 personas que estaban caminando dentro del horno y dijo, el otro es semejante al hijo de los dioses. Bueno, eso es lo que alcanza a ver él, al hijo de los dioses. Veo a 4 personas y uno es semejante al hijo de los dioses. Bueno, él no tiene la revelación especial, no puede ver más allá. Solamente ve a un hijo de los dioses. No. Los cristianos pueden ver a alguien más que un simple hijo de los dioses. Vemos a Jesucristo antes de su encarnación en esta parte. Luego manda el rey sacar a los 3 judíos del horno. El rey bendice al Dios de los judíos nuevamente. Ya vamos en la segunda ocasión en que Nabucodonosor bendice al Dios del cielo. Reconoce a Dios, le rinde adoración, da la orden de respetar a Dios, admite que no hay otro Dios que pueda salvar de esa manera. Primero había admitido que no hay otro Dios que pueda conocer el futuro y que pueda revelar estos misterios del sueño, y ahora está indicando que no hay Dios que pueda salvar de esa manera. De a poco, Nabucodonosor y de a poco también la sociedad de Babilonia se está dando cuenta que los dioses de Babilonia no son tan poderosos como ellos pensaban, y que el Dios hebreo no es un Dios inferior como ellos sostenían, sino que
es el Dios que pone y quita reyes, el Dios que puede salvar de esta manera tan extraordinaria como nunca antes ha visto algo semejante, y el Dios que conoce los tiempos y las edades y puede dar a conocer lo que va a ocurrir en el futuro. Así se está revelando Dios en Babilonia. Se está glorificando para que todos teman a Dios. Promueve a los 3 jóvenes también un alto puesto en la provincia de Babilonia, el verso 30. Daniel ahora está en una posición de alto rango, y ahora estos 3 jóvenes, por obedecer a Dios, ser más fieles a Dios que a las leyes del reino, son promovidos a una posición de liderazgo, a una posición más importante en el reino. Nabucodonosor es un soñador. Bueno, no es que él quiera soñarse o que esté alimentándose mal, por eso es que sueña bastante. El tema es que Dios le está dando a conocer los sueños. Y Nabucodonosor tiene otro sueño ahora, con un árbol gigante, un árbol magnífico. El gran árbol es derribado después. Da sombra, da cobijo a las aves, el más majestuoso que hay, y luego es derribado. Es trastornado por 7 años, con la finalidad de reconocer la soberanía de Dios. La finalidad fue esta, reconocer la soberanía de Dios. Y como ocurrió anteriormente en el primer sueño de Nabucodonosor, los sabios de Babilonia son incapaces de interpretar el sueño. Por lo tanto, van a recurrir a Daniel. Y Daniel interpreta los sueños. El árbol le dice, el árbol eres tú. Le ha dado cobijo, sombra, protección y majestad. Pero vas a ser derribado. Vas a ser trastornado por 7 años, le dice Daniel. Y la finalidad por la cual vas a ser derribado es para que reconozcan la soberanía de Dios. No es que no sepas nada de Dios, ya sabía que Dios quita rey y pone reyes, pero se le había olvidado lo más probable, ¿eh? Por eso es importante recordar una y otra vez las verdades bíblicas. Nunca es demasiado recordar una y otra vez las verdades básicas de la Biblia, porque el ser humano se tiende a olvidar. Aquí Nabucodonosor se olvidó y dijo: todo esto, lo que yo hice, se debe gracias a mi poder, dijo él. Un día en la mañana, dice, al cabo de, verso 29 del capítulo 4 estamos ahora, al cabo de 12 meses paseando en el Palacio Real de Babilonia, después de un año, después de un año ocurrió todo esto. Un año suficiente para que se olvide una persona del Dios de la Biblia. Por eso hay que permanentemente estar instruyéndose y asistiendo a las congregaciones cristianas para que no se olvide de Dios. Aquí, al cabo de 12 años, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esto parece que está viendo, se construyó Babilonia para la gloria suya. Pero tan pronto como él estaba pensando esto en su corazón, se fue trastornado por 7 años. Comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Fue terrible lo que le ocurrió a este pobre hombre. Lo que me llama la atención en este pasaje es en el verso 27, porque Daniel le dice a Nabucodonosor: por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia. Le dice: tú eres pecador, pero comienza a practicar la justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel acá en este pasaje bíblico, en esta sección? Le está aplicando la ley de Moisés a un pagano que no es parte del pueblo de Dios y que no conoce la ley de Dios. Le está diciendo: justicia al huérfano, a la viuda, al pobre, al oprimido, a los desamparados, a los extranjeros, para que te redimas, hace justicia, para que tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Le está llamando al arrepentimiento, le está diciendo: obedece a la ley de Moisés, parece, ¿eh? Bueno, no le dice eso, sino que le dice:
la ley de Moisés en realidad es la ley de Dios, pero que se aplica universalmente. Es decir, Dios trata con todos los pueblos conforme a la ley de Moisés, porque es la ley universal de Dios para todos los pueblos. Trata con todos los pueblos, parece, conforme a esta ley de Moisés, a la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Porque esa es la ley que Dios quiere para todos los pueblos. ¿Por qué se lo da al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel debía dar a conocer al Dios único y verdadero a todas las naciones. Porque el pueblo de Israel son sacerdotes para todas las naciones, son representantes de todas las naciones delante de Dios. Ellos son los que deben instruir a todo el mundo con el conocimiento del verdadero y auténtico Dios. Por eso que la ley se le entregó a ellos, pero ellos no han cumplido la misión de dar a conocer el Dios único y verdadero a todas las naciones, sino por medio de estas tragedias, de estas cautividades. Babilonia conoce a Dios porque Dios castiga a los israelitas, se los lleva a Babilonia, y por eso es que ellos pueden conocer a Dios allá en Babilonia. No fueron enviados como misioneros, sino porque son castigados de parte de Dios. Pero en esa circunstancia aprovechan a hablar de Dios y son conocidos. Pero Dios trata con todos los pueblos conforme a su ley universal, que fue registrada de manera especial en la ley de Moisés. Crean o no crean. Pueden decir que son políticas, nos estamos miscuyendo en política interna de las otras naciones, pero todo el mundo debe conocer cuáles son las demandas de Dios, y esa responsabilidad es nuestra, que lo conozcan. Porque aquí estamos viendo que la ley de Moisés no es exclusivo para el pueblo de Dios. Lo estamos viendo aquí. Es una forma en que Dios trata con todas las naciones de la tierra. Aquí estamos viendo que Daniel le dice a Nabucodonosor: redime, practica la justicia, redime tus pecados, haciendo misericordia para con los oprimidos, para los desamparados. Es lo mismo que dice la ley de Moisés. Si Daniel le aplica estas demandas de Dios para un pagano, es lo mismo que debemos hacer nosotros con todos los incrédulos. Todos deben conocer cuál es la ley y la voluntad de Dios. Aunque no sean creyentes, deben conocerlo, porque de esa manera Dios actúa con ellos, con las naciones y las sociedades, y con cada individuo actúa del mismo modo. Deben saberlo. Y esa responsabilidad de que lo sepan es nuestra. Por eso que no debemos ser persuadidos por el laicismo, de que nuestra fe es privada, nuestra fe es pública, y la religión y la fe es lo más público que hay. Todo el mundo debe conocer la voluntad y los propósitos de Dios para las naciones y para cada una de las personas. Muy bien, esto fue lo que estuvimos viendo aquí en esta sección. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos. Esta es la clase 2, clase 1. Ya. Mejor la próxima semana damos el repaso para entrar a la clase 3, mis hermanos. Vamos a finalizar acá. ¿Alguna pregunta, duda de los hermanos, alguna opinión de lo que hemos estado viendo hasta ahora? Todo claro, profe. La interpretación, todo, la culminación, Perfecto. Muy se bien. entendió, se entendió. ¿Alguna lección espiritual, práctica que podemos nosotros aplicarlo en nuestra vida personal y como iglesia igual? La fidelidad a Dios. Muy bien. Ser fieles a Dios, ¿eh? Ser fiel a Dios en cualquier circunstancia. ¿Qué otra lección podemos aprender, hermana Danay, hermana Belén? Aprendiendo lo que dice la escritura, que Dios es soberano, no importa el tiempo que uno pueda estar viviendo, difícil, porque sabemos que todas las cosas son permitidas por Dios. Perfecto. Por tal razón, no importa que se vivan tiempos de hambre, de peste, de guerra, porque sabemos que aún Dios sigue teniendo el control de las naciones y de todas las cosas. Perfecto. Muy bien. Ser fieles a Dios y Dios es soberano, hermana Belén. La convicción que tuvieron Daniel y sus tres compañeros ante una sociedad que era pagana, además que habían sido llevados como en cautiverio,
Y aún así, a pesar de todas las circunstancias adversas, ellos, como veíamos en el primer capítulo, no quisieron contaminarse ni siquiera con la comida del rey. Muy Entonces bien. vemos que ellos tenían unas convicciones muy fuertes, a pesar de que todo estaba en su contra, por así decirlo. Excelente. Digno de imitar, ¿ah? El permanecer con esa convicción firme. Mi doctor Isenia, una lección espiritual. Que podamos entender que el Dios al que nosotros servimos es un Dios grande, poderoso, y también haya verdadero temor en nuestros corazones ante el Dios que nosotros servimos. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Esas son las lecciones que hemos aprendido estudiando esta parte, ¿eh? Muchas gracias por todas sus intervenciones, mi hermano. Vamos a finalizar con una oración entonces para despedir la clase. Mi doctor Isenia, nos dirigen una oración, por favor, para concluir. Amén.